amigas, amigos de los medios de comunicación, con la presencia de los legisladores, diputadas, senadores, senadoras, vamos a dar inicio a esta conferencia de prensa con dos participaciones muy concretas, la de la diputada Aleida Alavés Ruiz y de la senadora Gabriela López Gómez, con dos temas muy importantes para nuestro país desde el Senado de la República. Diputada, si es tan amable. Muy buen día a todas y todos. Pues bueno, con esta información que nos tiene que mover en la Ciudad de México a pedir todavía una investigación más ardua y profunda con respecto a lo que en la prensa se ha dado a llamar por el cártel inmobiliario. Esto que es apenas la fachada de un tema más complejo, porque conociendo de la detención primero de Luis Vizcaíno, entonces jurídico de la alcaldía Benito Juárez, cuando Jorge Romero, diputado del PAN, actualmente coordinador de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados, fue alcalde de Benito Juárez. Estos dos personajes se vieron involucrados en todo lo que fue un modus operandi, por eso le denominan así el cártel inmobiliario, que se trataba de dar permisos de construcción de vivienda, aumentando el nivel de los departamentos a construir, aún no hubiera permisos, aún no hubiera una situación regular en el suelo. Por eso es una investigación más allá, porque aquí debió estar involucrado en su momento el titular de la SEDUBI para que esta autorización anómala de pisos aledaños que le daban a ellos esa ganancia en departamentos de alta plusvalía, porque son en zonas en donde en la Ciudad de México el costo de la vivienda es altísimo. Pues eso debió haber sido con la complicidad de autoridades a nivel central. Entonces estamos hablando de dos funcionarios puntualmente señalados, de la entonces alcaldía Benito Juárez, de la administración de Jorge Romero de 2012 a 2015, pero que además estos personajes rebasan ese trienio, participaron antes y después en esta alcaldía, haciendo este modus operandi, algo que implicara ganancias muy jugosas, que les hizo también reportar ingresos muy por encima de sus ingresos propios como funcionarios. Estamos hablando de que en sus declaraciones patrimoniales, por ejemplo, el hoy prófugo Aridgis, en 2016, dio cuenta de ingresos netos por 980 pesos, pero en el rubro de otros ingresos declaró 4 millones aproximadamente. En tanto, en 2017 declaró ingresos por 1.283.000 pesos y en otros ingresos la cantidad de 3.384.000. Este es un ejemplo y es por lo que nosotros decimos, esta persona está prófuga de la justicia. Apenas se vieron ya involucrados con la detención de Luis Vizcaíno, el entonces jurídico, que actuaban de manera conjunta, pues se dio a la fuga, después de haber abierto diferentes negocios de muy juzgosas ganancias. 19 marcas están contempladas entre estéticas, pizzerías, particularmente en la alcaldía Benito Juárez. 10 sucursales están en operación en plazas comerciales de Benito Juárez, con marcas como Stoa Betty Center, Inicias Pizzas, Barbacoa de Palmillas, Barbacoa El Tarasco, El Borrego Contento, El Borrego Tarasco. Todos estos negocios, la Mansión de las Carnitas, Cafetería Gourmet del Rinconcito Chiapaneco, todas estos negocios, obviamente al amparo de la alcaldía y con ganancias extraordinarias. No solo eso, también en el caso de Aridgis, ya había sido el
inhabilitado por la Contraloría Capitalina en 2011 por presunto enriquecimiento ilícito y también había tenido participación en la empresa Construcciones y Desarrollos Virtuales, y se pudo confirmar que también participó la hermana del exdelegado en Benito Juárez, Christian von Roerich. O sea, esto es todo un bagaje de asociación delictuosa, por eso les llamaron así de manera coloquial en los medios como cártel inmobiliario, porque todos estos vínculos los hicieron al amparo de los cargos en la alcaldía de vínculos con el gobierno central, en donde Seduvi les facilitó en la época de Felipe de Jesús Gutiérrez estas anomalías en las construcciones que además, para desgracia de la ciudad, se cayeron en 2017. Hubo construcciones de esta investigación que se cayeron en el sismo, no duraron ni 9 meses. Entonces, queremos por eso solicitar que la unidad de inteligencia financiera vaya a fondo. Esto no es solamente una cuestión inmobiliaria, tiene que ver con muchos negocios de muchas vertientes de servicios que ellos habilitaron, el hoy prófugo Aridgis, que además es defendido por el exprocurador panista Antonio Lozano, y el ahora coordinador del grupo parlamentario del PAN, se dice haber desconocido completamente lo que sus funcionarios hicieron. Él, como alcalde titular de la demarcación Benito Juárez, no se enteró de lo que hicieron sus dos principales funcionarios. Esta es una tomada de pelo para la Ciudad de México, no lo vamos a permitir. Queremos investigaciones a fondo, tanto de la Fiscalía como de la Unidad de Inteligencia Financiera. Aquí hay enriquecimiento ilícito, aquí también hubo vidas humanas, eso es lo más lamentable, porque derivado de todo esto, estas viviendas pues no eran hechas para satisfacer ni una demanda ni un derecho, era para negocio, y un negocio mal habido que tanto mal lo hicieron que se cayeron en 9 meses. Entonces exigimos puntualmente investigación y que se vincule a los funcionarios, porque lo dijo el vocero de la Fiscalía de la Ciudad de México, están coludidos con estos personajes para que lleguemos a fondo y esto no trascienda a que puedan estar al frente de estas instancias, personajes de esta calaña, porque esos son, y gracias. Queremos exigirlo ampliamente en la ciudad y a nivel federal a la Unidad de Inteligencia Financiera. Gracias. Gracias, diputada Leida. Ahora a la senadora Gaby López le pedimos que haga uso de la palabra para un tema también muy importante. Muy buenos días a todos, compañeros. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha aplicado una política económica responsable desde el inicio de esta administración en 2018. Así fue incluso durante la pandemia, donde no se usó la deuda para apalancar a las finanzas públicas. Algunos gobiernos neoliberales presumieron en 2020 y 2021 tasas de crecimiento sostenidas por el endeudamiento de sus países. Pero hoy, en este 2022, los efectos son claros y se pueden ver en las altas tasas de inflación. Si México hubiera aplicado una política de endeudamiento, todavía no estaríamos viendo el final del túnel en esta crisis. Eso hubiera sido la prioridad de un gobierno neoliberal, pero por fortuna tuvimos un gobierno responsable que no comprometió el futuro de los mexicanos. Si vemos los indicadores más importantes como la inflación, en México se ha mantenido alrededor del 8%. Se estima que este año estará máximo en 8.5%, un número por debajo de los países como Chile, Grecia, España, Bélgica, Portugal, Alemania, Inglaterra y el
promedio de todos los países que integran la Unión Europea. Una de las razones por las que el Gobierno de México ha podido controlar la inflación es el paquete contra la inflación y la carestía, que entre otras cosas apoyó a los productores para enfrentar el problema del lado de la oferta. Además, se han mantenido bajos los precios de las gasolinas, lo que ha hecho que, a diferencia de lo que está pasando en el resto del mundo, no se hayan disparado los precios de los insumos. Por primera vez en muchos años hemos visto a estadounidenses cruzar la frontera de San Diego para comprar gasolina en Tijuana, algo que por muchos años parecía imposible, de hecho sucedía al revés. Uno de los ejes más importantes para el desarrollo económico en este sexenio es el de la construcción de los megaproyectos como los trenes, aeropuertos y el corredor transísmico para reactivar la ruta entre Salina Cruz, Oaxaca y Coatzacoalcos, Veracruz. Lo veo cada semana en Quintana Roo. Las grandes obras federales están por todos lados y eso está reactivando nuestra economía. Tan solo en Cancún se está remodelando el Boulevard Luis Donaldo Colosio con una inversión de más de 2,000 millones de pesos. Ya está en marcha la primera fase del puente Nichupté con una inversión de más de 5,000 millones de pesos. Se está ampliando también el distribuidor vial del aeropuerto que conecta a la zona hotelera con la ciudad de Cancún y el corredor a la Riviera Maya, con una inversión de 360 millones de pesos. Además, se van a ampliar otras avenidas. Nunca en la historia de Quintana Roo y de toda la península de Yucatán, ya lo dijo el presidente, se volteó a ver esta zona. Nunca se había invertido tanto para fomentar el desarrollo económico. Hoy los quintanarroenses están recibiendo los apoyos del gobierno a través de los programas federales que han sido un éxito, sobre todo en donde más se necesitan, en la zona maya, donde se estima que más de 1 millón de personas con estas obras van a salir de la pobreza. Me da muchísimo gusto ver que el presidente López Obrador es tan cercano a la gente y en especial a los quintanarroenses y a los habitantes de la península de Yucatán. Este gobierno hizo un cambio significativo, pues por primera vez en la historia del México contemporáneo se volteó a ver al sur y se le vio con todo, con obras, con planes de crecimiento y apenas están empezando a rendir estos frutos y estoy seguro que van a ser una gran herencia, un gran legado de este gobierno para esta zona. Muchas gracias. Gracias, senadora. Maestra Dorita, atentos a preguntas. Claro que sí, senador. Tenemos varias registradas. La primera de ellas es de Carlos Guzmán, de CMX Noticias. Carlos Guzmán. Perdón, buen día, buenas tardes, senador. Pues 2 preguntas muy rápidas, aprovechando que está en el uso de la voz, senador. Pues preguntarle cómo va el tema de esta búsqueda de la presidencia del Senado, es preguntarle si ya tiene los votos, cómo va el enroque de piezas para que se dé esto, senador, de inicio, por favor. Okay. La segunda de una vez. La segunda de una vez, bueno, para la diputada a la vez, hablaba del tema del cártel inmobiliario, bueno, ya que se dice que ya no se le tiene que mencionar así por una cuestión de un juez, pero bueno, finalmente se le conoce así. Es preguntarle si se mantienen en la posición de que el líder del PAN en la Cámara de Diputados finalmente se le pueda desaforar por el tema de las investigaciones que hay en su contra, diputada. Adelante, diputada, por favor. Pues yo creo que en otros tiempos esto le hubiera escandalizado al PAN de manera desmesurada. Ahora guardan silencio y se dicen no conocedores, pero están involucrados los 2 coordinadores del PAN a nivel federal y local, en este caso el diputado Jorge Romero, coordinador aquí en la Cámara de Diputados, y el coordinador en el Congreso de la Ciudad de México, Christian von Roerich. Pero tendrá que ser la Fiscalía la que determine el desafuero de estos 2 personajes cuando se encuentren los vínculos que los están analizando para que esto suceda y recibamos esta solicitud en el Congreso de la Unión. Esperaremos a que la Fiscalía nos lo informe para entonces proceder si es el caso. Gracias. Y en el otro sentido, el 31 tenemos plenaria
y ahí abordaremos este tema, que es un tema interno y que por respeto a las y los compañeros lo estamos atendiendo en esos términos, Carlos. Muchas gracias. Gracias, señor. Lorita. Félix Muñiz, de Punto Aéreo. Félix. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Para las diputadas Aleida y Gabriela, ¿por qué hasta este tiempo esta denuncia del cártel inmobiliario? Ya no sé cuántos años tiene gobernando la oposición aquí, y por qué no desde antes, durante su propio mandato de esta persona, hubieran hecho esas denuncias. Y preguntarte a ti, aprovecho, ¿qué es lo que está pasando en la Comisión de Gobernación? ¿También usan ustedes recursos legaloides allá en la Cámara de Diputados para desplazar al presidente, que es Alito, para que estén enterados de que es Alito? Y lanzan ustedes una convocatoria para reunirse, no sé si eso sea legal o el reglamento se los permita. Y para la diputada Gabriela, preguntarte si está bien la cuestión esta de que si Chile y todo esto, pero con todo respeto, yo no sé si a la gente más pobre de este país le interese saber que en Chile hay más inflación que en México. El 8.5% es el más alto que hemos tenido de inflación en toda la historia. Y no defendiendo a los gobiernos neoliberales, porque eso a mí no me interesa, ¿no? Pero el asunto de la canasta básica ya también desapareció, y el precio de la gasolina es el más alto en la historia también. ¿Por qué dices que está barata la gasolina? Porque está en Europa más cara. Pues eso a los mexicanos creo que no nos debe de conformar, sino que las cosas deben de mejorar aquí. Entonces, si me pueden contestar, gracias. Muy bien. Diputada. Pues son los tiempos de las investigaciones, de la Fiscalía, de que haya encontrado los elementos para consignar y girar las órdenes de aprehensión contra estos personajes. No se trata de hacerlo de manera arbitraria ni no respetando el debido proceso. Los tiempos de la Fiscalía son los tiempos de la Fiscalía, y ahora se dieron a conocer estas órdenes. Bueno, se dio a la fuga uno de ellos, uno sí ya fue vinculado a proceso y están en investigaciones. Nosotros solicitamos que esa investigación sea desde 2009, porque esta alcaldía la gobierna la derecha, el PAN, desde esa época, y no dudo que haya habido este tipo de operaciones ilícitas desde esa época, pero antes no había investigación. De hecho, también se presume una colusión entre estos funcionarios de la alcaldía y el gobierno de la Ciudad de México en ese entonces. Por eso también está prófugo el extitular de Sedubi. Entonces hay mucha impunidad, lamentablemente, que se está recomponiendo en esta fase en la que la Fiscalía sí está haciendo la investigación y sí se están girando las órdenes de aprehensión. Y en el caso de la Comisión de Gobernación tenemos facultades, y no son legaloides, son facultades establecidas en el reglamento y en la ley orgánica para convocar a comisión cuando nuestros secretarios en la Junta Directiva así lo consideren, más aún estando con las condiciones en las que estamos, con un presidente al frente que no atiende absolutamente nada, ni su partido, ni su grupo, ni la comisión, y se dedica a hacer turismo parlamentario, haciéndose víctima de persecución política. Por favor, eso no es trabajar legislativamente. Y nosotros tenemos todo el derecho de convocar, de acuerdo a la regla, con la mayoría de nuestros secretarios para deliberar algún tema que juzguemos importante resolver. Pero él los ha convocado y no se han presentado, entonces ahí... No tiene la autoridad política para convocar este personaje. Pero además convocó a la mesa directiva, no al pleno. Sí, él convocó a la mesa directiva y bueno, ahí tuvo mayoría, pero ya la comisión no ha sesionado. Nosotros vamos a establecer los temas y el momento en el que tenga que sesionar la Comisión de Gobernación. Hemos hecho llamados respetuosos al grupo parlamentario del PRI para que depongan a ese presidente, para no transgredir un acuerdo de origen de la legislatura. No lo quieren hacer valer, tenemos entonces que pasar a otro momento, pero ya será instalado el periodo de sesiones. Gracias. Gracias, diputada. La senadora Gaby López, por favor. Gracias, muchísimas gracias por la pregunta. Me parece que es una pregunta muy importante que justo se están haciendo todos los mexicanos.
efectivamente no significa que estemos en una buena época, estamos viviendo una época histórica, estamos enfrentando las consecuencias de una guerra que nunca imaginamos que nos afectara de la manera que nos está afectando. Estamos también enfrentando las consecuencias de una pandemia tan grande, pero que no todos pudieron gestionar igual, y por eso sí son importantes las comparaciones. Esta estabilidad se ha logrado gracias a un gobierno con disciplina financiera y austeridad, y eso no se ha dado en muchos lugares. Lo que se criticaba ha resultado ser además un caso de ejemplar a nivel internacional. Ahora México es el que tiene mejores indicadores de desempeño. ¿Y por qué importa? Porque eso ha permitido controlar la canasta básica en 24 productos, ha también podido controlar el problema desde el lado de la oferta, y principalmente me parece que es un tema que, aunque efectivamente los ciudadanos vamos a enfrentar una situación económica compleja, no la vamos a enfrentar con un nivel de crisis que pueda generar desestabilización política como lo están sufriendo otros países hermanos de América Latina, porque no han podido resolver las demandas, los consumos básicos de los ciudadanos. De tal suerte que lo que nunca hemos podido presumir como lo estamos haciendo, México sí está teniendo una moneda fuerte, un comportamiento y un gasto ejemplar, y eso ha permitido que estemos enfrentando esta situación con muchos mejores elementos que otras naciones, y ese sería el mensaje. Entonces sí importa que tengamos esa estabilidad, y definitivamente no podemos decir que no es una época difícil para los ciudadanos, lo estamos viviendo todos. Muchas gracias. Nos restan todavía 2 preguntas. Adelante, Dorita, por La favor. penúltima pregunta se las envía vía remota Gerardo Segura de Azteca Noticias. Él les escribe: ¿cuál es el papel que debe jugar la Corte en el caso de la Guardia Nacional una vez que se interponga la acción de inconstitucionalidad por el acuerdo para que forme parte de la Secretaría de la Defensa? Esa es su Diputado Godoy, vicepresidente, vicecoordinador. Mueve a risa lo que los grupos parlamentarios de Acción Nacional hicieron hace un rato. Están haciendo un escándalo, están alegando de inconstitucionalidad de algo que no ha ocurrido, ni hay ese decreto, ni va a haber. Ya el presidente anunció que va a haber una iniciativa de ley para que se debata en el Congreso de la Unión. Entonces, pues nos da mucha risa porque ya se oponen hasta lo que no existe todavía, y por eso, con todo respeto para el reportero, le podemos decir que si promueven una acción de inconstitucionalidad se va a morir de risa la Corte, porque no hay sobre qué haga esa acción de inconstitucionalidad. No hay decreto, no puede haber, por lo tanto, nada que debatir, no hay materia en el asunto, no hay, es la nada jurídica. La última pregunta es de Jorge Díaz de CNR Canal 73. Jorge Díaz. Muy buenos días, de Ensenada, Baja California. Preguntarles a ustedes, y le quiero pedir de favor al diputado federal Isaías Bertín, si me puede responder también, ¿consideran que este cambio o la iniciativa de lo que anunció el presidente vaya a hacer la diferencia con relación a la inseguridad? Yo radico en Baja California y también la historia sí lo ha demostrado de lo que se ha dejado de hacer. ¿Habrá diferencia en ese sentido? No sé si me da la oportunidad que me responda. Adelante. Adelante, el diputado Isaías de Baja California. Bien, Jorge, buenos días a todos los medios de comunicación. Contestando a tu pregunta, consideramos que la propuesta que se está realizando o que se va a discutir más bien en la Cámara de Diputados es una propuesta que viene a fortalecer la seguridad pública en nuestro país. Hay muchos lineamientos que se tienen que llevar a cabo, como lo que viene siendo todo lo que es las adecuaciones correctas para el buen funcionar
el correcto funcionar de la Guardia Nacional en nuestro país, el que de alguna otra manera pasen a ser parte de la Secretaría de Defensa Nacional. Esto viene a dar orden también en los lineamientos que se manejan actualmente en los temas de Guardia Nacional. Comentarte sobre todo, como lo comenta nuestro compañero Leonel Godoy, es algo que se va a discutir. Hay ciertas propuestas que tenemos que enriquecer como Cámara de Diputados, que tenemos que debatir también con la oposición y llegar a un acuerdo, y que este acuerdo sea en beneficio de los ciudadanos, ¿no? No sé si tengas algún otro cuestionamiento, Jorge. ¿Consideran que si es viable esto, va a ser la diferencia? Esa es la pregunta para los que me quieran contestar. Es un tema, Jorge, como lo comentan los compañeros, es un tema integral, es un tema donde se busca integrar a la Guardia Nacional a los lineamientos que permitan que dé lo mejor de sí en beneficio de los mexicanos, ¿no? Si es algo que se tendrá que evaluar, como lo hemos comentado, que tendremos que ver las particularidades, tenemos que dejar muy en claro lo que le da temor a muchos ciudadanos, ¿no? La militarización de la seguridad, la militarización del país, no va por ese lado. A lo que nosotros hemos estudiado en relación a esta propuesta, realmente lo que se busca simplemente es venir a buscar una integridad en los distintos instancias en materia de seguridad, y la Guardia Nacional pues son los que primordialmente van a realizar esta labor. Muchas gracias. Vale la pena nada más comentar que en este tema, si ustedes le preguntan a los ciudadanos cómo se sienten frente a la presencia de la Guardia Nacional, el ciudadano que está en las localidades te va a decir: queremos a la Guardia Nacional. Quienes, siendo legisladores, diputados, diputadas, senadoras y senadores que recorremos nuestros estados, lo que con mayor frecuencia nos dicen es: queremos la presencia de la Guardia Nacional, inviten a la Guardia Nacional, acérquenos a la Guardia Nacional. Ese es un tema que percibe el ciudadano, más allá de la razón o sin razón de estos organismos que defienden los derechos humanos, pero que siempre están en contra de los derechos humanos. Es que muchas gracias, Dorita. Gracias, buen día a todas. A ustedes, legisladoras, legisladores, muchísimas gracias y buenas tardes.